Buenas noches. Dentro del módulo de métodos cuantitativos en ciencias sociales, dentro del trabajo de investigación, establecimos la accesibilidad a la educación en zonas rurales y cuáles factores inciden en esta accesibilidad. Dentro del planteamiento del problema establecimos la accesibilidad de la educación en zonas rurales. La idea era estudiar esta problemática que dejan cifras de por lo menos el 62% de los jóvenes que no acceden a la formación media en zonas rurales de Colombia, según la revista Semana del 2017. Dentro del objetivo del trabajo de investigación nos planteamos un objetivo general, el cual era identificar cuáles son los factores que inciden en el acceso a la educación en zonas rurales y cómo se transforman en esa deficiencia a través de una investigación cuantitativa. El objetivo específico, nos planteamos 3 objetivos específicos. ¿Cuáles eran? Recopilar información basada en antecedentes, desde lo general hasta lo particular, para definir cuáles son los factores que inciden en el acceso a la educación en las zonas rurales. El segundo era aplicar un instrumento de recolección de datos en la población en zonas rurales, evaluando la incidencia de los factores identificados. Y el tercero era definir estrategias de intervención que contribuyan a aumentar la cobertura de la educación en estas mismas zonas rurales del país. Tuvimos una justificación. Creo que la justificación más grande es que las zonas rurales están en un completo abandono y hay una serie de situaciones de violencia y de orden público que generan pues toda la inaccesibilidad a esta educación. Dentro del marco teórico establecimos pues la insuficiencia de la accesibilidad de la educación en las zonas rurales, falta de recursos económicos, estructura educativa, una falta de estructura educativa, presencia de violencia en las zonas rurales y un porcentaje aproximado de analfabetismo en el país que era elevado. ¿Cuál es el alcance de esta investigación? Pues establecimos 2 alcances dentro de la investigación. ¿Cuál es el primero? Fue un alcance correlacionado que está determinado por 2 variables: la accesibilidad de la educación en las zonas rurales y los factores que inciden en esta. El segundo alcance fue explicativo, donde establecimos que el alcance se determinaba por la contextualización de los factores dentro del conflicto armado, como recursos, movilidad, entre otros, ¿sí? Luego nos formulamos una hipótesis que creo que fue como el eje central de este trabajo de investigación, el cual era identificar si la violencia, la movilidad y la falta de recursos son los principales factores que inciden en la insuficiencia de la accesibilidad de la educación en las zonas rurales. Esa fue nuestra hipótesis. Bien, luego establecimos una hipótesis nula, que pues como su nombre lo dice es nula, es como el verso de ella, y establecimos que la violencia, la movilidad y la falta de recursos son los principales factores que inciden en la insuficiencia a la accesibilidad a la educación en zonas rurales. Luego planteamos una hipótesis alternativa que nos pareció coherente con el tema de la investigación, el cual era identificar si esa incidencia en la accesibilidad de la educación se encuentran relacionados a los factores personales o relacionados a sus hábitos o a su cultura. Bien. Tuvimos 2 variables dentro de la investigación, los cuales establecimos como una variable independiente, que son los factores que inciden dentro de la educación, como la violencia, la movilidad, los recursos, factores personales, y una variable dependiente, donde hablaba de la accesibilidad de la educación. Luego planteamos el diseño de la investigación. Sí, dentro del diseño de la investigación establecimos 2 puntualmente, el diseño no experimental y un diseño longitudinal. ¿Sí? El diseño experimental está basado en la observación, en los fenómenos tal y cual como ocurren. ¿Sí? Un diseño longitudinal, ¿sí? Donde hacemos una medición del comportamiento, de la variable dependiente y de las influencias que tiene sobre los años. Nosotros lo establecimos en un periodo de 8 años. Luego establecimos una muestra
una muestra de tipo no probabilística y un muestreo por conveniencia, ¿sí? Dentro de eso establecimos el muestreo a los niños y adultos de las zonas rurales de Candelaria con un nivel educativo bajo o de poca accesibilidad a la educación. Establecimos unos criterios de exclusión y de eliminación. De exclusión, la población en este caso que sí ha tenido acceso a la educación, y la población de eliminación, los criterios de eliminación hacen énfasis pues, a todos los que no cumplan los criterios, ¿sí? Establecimos una muestra planteamos de aproximadamente 30 personas, y el instrumento que establecimos es una encuesta basada en la escala de Likert. En esta encuesta nos planteamos algunas de las siguientes preguntas que voy a hacer aquí como por hacerla corta. El primero fue un perfil sociodemográfico donde identificamos la edad, el género, el grupo familiar, y unas preguntas ya más puntuales enfocadas al tema de investigación que nos llevarían pues a las respuestas. El trabajo de investigación lo dividimos en 4 fases. En la fase 1 pues el levantamiento de la información, en la fase 2 se realiza la recolección y la consolidación, en la fase 3 se realiza el análisis de la información, y en la fase 4 teníamos ya establecer las conclusiones de la investigación y la estrategia que propusiéramos. ¿Listo? Dentro de los resultados establecimos que el 50% del personal, en este caso de la población que realizamos la encuesta, considera que las vías de circulación, las distancias, son un factor limitante dentro de la accesibilidad. Eso es uno de los resultados. El segundo resultado más, digámoslo, más relevante es que el 67% de la población encuestada considera que el factor económico influye de manera importante en el abandono de los estudios. Eso lo sacamos, en este caso son los 2 resultados como más relevantes dentro de la investigación, ¿sí? El resultado más significativo, pues citando la pregunta, en este caso la pregunta inicial, que era ¿qué factores influyen en el acceso a la educación en zonas rurales sean deficientes? Es así como logramos demostrar pues, la hipótesis inicial, la cual logramos corroborar, y era que sí, la violencia influye, la movilidad y la falta de recursos son los principales factores para que la educación, en este caso, sea deficiente y de poca accesibilidad en las zonas rurales, ¿sí? Aproximadamente un 22% de la población colombiana, según el censo del 2018, tiene problemas de accesibilidad a la educación, ¿sí? Luego pasamos a la discusión, para no alargarme tanto. La finalidad dentro de esta discusión era identificar las causas por las cuales era la accesibilidad a la zona rural. Identificamos que el 39% está de acuerdo con que el conflicto armado y el abandono es una dificultad dentro del acceso, un 50% que está de acuerdo de que el mal estado de las vías hace parte de esta accesibilidad, que el 44% está de acuerdo con que las costumbres culturales influyen en la continuidad de los estudios, un 61% que está de acuerdo en la falta de recursos económicos también genera esta mala accesibilidad, otro 61% piensa que la inversión, en este caso de parte del gobierno, es muy poca y reducida. Para concluir, dentro de esta investigación, digámoslo así, para poder hacer una conclusión general, pudimos establecer nuestra hipótesis de investigación y confirmar todo lo que nos planteamos dentro de la investigación. Persiste unas condiciones que se han presentado históricamente en Colombia a través de los tiempos. Se plantean diferentes programas de educación por parte del gobierno para reducir como el porcentaje de analfabetismo en los habitantes, pero no es acorde a las necesidades. Entonces, lo que pensamos es que la estrategia que está utilizando el gobierno nacional o las entidades gubernamentales no se adaptan al siglo XXI, ¿sí? Hay que buscar una forma coherente de llegar a estas poblaciones vulnerables de una forma más real y directa. Muchas gracias, profe. Espero que le haya gustado.